Yo les había compartido el libro de Marshall Berman, ¿sí? El libro que se titulaba Todo lo sólido se desvanece en el aire. A ver, ahí va. Todo lo sólido se desvanece en el aire, que es una frase tomada de el manifiesto comunista de Karl Marx, ¿sí? Una frase, eh, me parece, muy poética para un manifiesto y a la vez quizás una frase que describe perfectamente la sensación que tienen varios autores que analizan el proceso de modernización, ¿sí? Lo vamos a ver reflejado la misma perspectiva, aunque con sus características particulares, obviamente, también en Baudelaire. Marcel Berman eh, hace un análisis de la historia de la cultura desde esta perspectiva de el concepto de la modernidad o de lo moderno fundamentalmente en el siglo XIX. Y va a hacer un análisis sobre el Fausto de Goethe y lo va a titular La tragedia del desarrollo. Va a hacer un análisis del manifiesto comunista también de Marx, sobre el manifiesto y la modernización, sobre Baudelaire y la modernización en la calle, y después sobre varios autores rusos, Gogol, Pushkin, Dostoyevsky, la ciudad de San Petersburgo. Todo eso en un libro que apareció por 1982 en un contexto donde los estudios sobre la modernidad y la posmodernidad, digamos que estaban en boga, ¿sí? Eran quizás los estudios más promocionados por las fundaciones que promocionan justamente investigaciones, ¿no? Eh, en un contexto de triunfo del neoliberalismo en esa época y la lectura que hace Berman es una lectura eh, muy inteligente, en mi perspectiva, ¿no? Y maneja la idea de que este proceso de modernización no es un proceso que se haya detenido en la actualidad. Es decir, si bien él se va a dedicar al siglo XIX, eh, esta idea de la modernización, de este proceso este, que parece apabullante para muchos de los protagonistas del siglo XIX, se continúa en el siglo XX y en el siglo XXI, aunque Marshall Berman ya ha fallecido hace algunos años. Su idea es que la modernidad no ha finalizado, ¿sí? No es un proceso del siglo XIX, no es un proceso que lo identifique exclusivamente con una revolución tecnológica, una revolución industrial y científica, sino que es parte del proceso de expansión del capitalismo. ¿Mm? Y su tesis clave va a ser que esta primera camada de autores, ¿no? Como Marx, como Baudelaire, o como Goethe, o como los autores rusos, ¿sí? Tuvieron una percepción unitaria de los procesos en, los en el aspecto material, ¿sí? Estructural, y en aquellos más espirituales, por ponerle un nombre, más sensibles, más de la sensibilidad de la sociedad. ¿Mm? Y no distinguían en este concepto, ¿sí? Algo que fuese exclusivamente de lo económico o exclusivamente de lo cultural, de lo espiritual o artístico o simplemente social, ¿sí? Sino que veían este proceso como algo que incluía ambos aspectos o
ambos aspectos como un todo, más aún. De ahí que si ustedes leen la interpretación que hace Marshall Berman sobre el manifiesto de Marx, eh, la lectura que hace Berman es la lectura de un proceso de expansión, ¿sí?, de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción en el contexto de la expansión del capitalismo, ¿sí?, pero en una expansión que trasciende las fronteras del continente o del subcontinente europeo, ¿sí?, y que establece relaciones hacia todo el mundo, la sociedad humana. Pero lo hace, ¿sí?, derribando todo lo que antes parecía inmutable, permanente y eterno, ¿sí?, en un ciclo de destrucción y de renovación o de reconstrucción de formas nuevas. Casi estoy parafraseando el título: todo lo sólido, todo lo que era jurídicamente impensable que se transformara, finalmente se transforma. Todo lo que parece eterno, por ejemplo, ponerles un ejemplo, la familia, ¿sí?, la estructura de la familia, las categorías jurídicas sobre la familia, las categorías sociales, o jurídicas sociales, jurídicos sociales, se caen, se instauran nuevas, y esas nuevas incluso se transforman. Todo lo que parecía que no iba a cambiar en la sociedad, sobre todo en la sociedad europea, finalmente es arrastrada o arrastrado por este torbellino, no solo de procesos de desarrollo tecnológico, sino de expansión de este nuevo tipo de relaciones económicas y sociales. Me parece que la lectura que hace Marshall Berman sobre este manifiesto de Marx tiene esa característica, ¿no?, la de describir en todo este proceso como un proceso paradójico, ¿no?, en donde todo cae, todo se vuelve a instalar, ¿no?, donde lo permanente se vuelve impermanente o efímero o fugaz, que son conceptos que también van a manejar Baudelaire. Yo, para completar esta lectura o esta visión que realiza Berman sobre Marx, que es un contemporáneo de Baudelaire, es decir, los escritos de Baudelaire son de la época de, por ejemplo, el manifiesto del 48, pero también este otro escrito que yo traigo, que es del año 57, es decir, de la misma época de los escritos de Baudelaire, y me parecía sumamente ilustrador o ilustrativo de la concepción o la visión que tiene Marx de este proceso. Y el texto estaba muy pequeño, así que yo lo voy a leer muy por arriba. Dice: hay un hecho importante característico de este nuevo siglo XIX, un hecho que nadie se atreve a negar. Por una parte, han nacido a la vida fuerzas industriales y científicas que en ninguna época anterior de la historia de la humanidad imaginó jamás. ¿Sí? Fíjense que el acento que pone Marx en esta visión, ¿no?, la de fuerzas increíbles, jamás pensadas, jamás imaginadas,
Y dice, por otra parte, hay síntomas de decadencia que superan en mucho los horrores que se registraron en los últimos tiempos del Imperio Romano. En nuestros días todo parece preñado con algo de signo contrario. ¿Sí? Por eso yo decía que es una visión como paradójica la de esta modernización. La maquinaria está dotada del maravilloso poder de abreviar y hacer fructífero el trabajo humano, y nosotros contemplamos como el hombre pasa hambre y la hace trabajar en exceso. Las nuevas fuentes de riqueza, por algún raro hechizo sobrenatural, se han convertido en fuentes de miseria. Los triunfos del arte aparecen o parecen adquirirlos mediante una pérdida de carácter. A la misma velocidad que la humanidad domina la naturaleza, el hombre parece convertirse en esclavo de otro hombre o de su propia infamia. Incluso la luz pura de la ciencia parece incapaz de brillar sobre el oscuro fondo de la ignorancia. Me pareció esencial completar la visión que tiene Berman a través de su análisis del manifiesto, con esta visión un poquito posterior, casi 10 años posterior, que tiene el mismo Marx. Esto es un escrito en un discurso, ¿sí? Pero que da cuenta de esa visión de una modernización de ese proceso de expansión del capitalismo paradójica, ¿sí? De crecimiento, de superproducción, de desarrollo industrial y científico, pero que encarna a la vez, ¿sí?, una crisis de la humanidad, una crisis de lo social, una crisis del hombre, y que no vuelve, o vuelve esta visión, ¿sí?, a un lugar como paradójico, ¿sí? Contiene todo el pesimismo de el Benjamin que habíamos visto antes, y a la vez se impresiona de esos desarrollos industriales y científicos, ¿no? Luego, Berman aborda la visión de Baudelaire, que era el objetivo que teníamos planteado. Acá vemos a Baudelaire retratado por un famosísimo fotógrafo francés, Nadar. Nadar había realizado un gran emprendimiento económico. El inicio de la fotografía lo podemos situar entre 1820 y 1838. Es un inicio en dos lugares. Inglaterra, de la mano de un científico, un experimentador, un inventor como Talbot, ¿sí? Que logra realizar una impresión de una fotografía sobre papel. Pero por otro lado, en Francia, Niepce había estado realizando experimentos semejantes, y poco antes de fallecer había dado ya un empujón a experimentos que va a desarrollar Daguerre, que van a desembocar en una fotografía sobre una placa metálica. Todo esto en el final de la década del 30, ¿no? 1839, cuando se realizan las patentes en Inglaterra y en Francia. Obviamente que la aspiración de Talbot respecto a la fotografía, ¿sí?, es la de crear un instrumento de investigación científica. Talbot es miembro de la Sociedad de Ciencias de la Real Sociedad de inglesa, mientras que Daguerre piensa que la fotografía debería, o quiere que tome, el camino comercial, ¿sí?
por un lado vemos el de Talbot por el lado, por el camino de la ciencia, ¿sí? De la mano de los adelantos científicos, de los descubrimientos científicos que se están haciendo en esta primera mitad del siglo XIX, y Daguerre que va hacia otro camino, el de la comercialización. Construir un sistema de fijación de la imagen que pueda ser comercializable. Daguerre va a tratar de que esta comercialización además tenga la forma de un espectáculo. Luego, la historia nos cuenta que los avances, los descubrimientos de Talbot son los que se van a convertir en verdaderos descubrimientos comerciales. Y los de Daguerre, lamentablemente, solamente como fenómenos más bien tecnológicos. En ese contexto, 1839, se produce un fenómeno de masificación de la utilización de la cámara. La década del 40 y del 50, un proceso de masificación que acompaña a la vez las transformaciones tecnológicas e industriales que están sufriendo los países de esta Europa occidental. Lo está sufriendo también, o lo está viviendo también, otras zonas, pero fundamentalmente es Inglaterra y Francia las que van a ver cómo se produce un fenómeno de masificación del fenómeno de la fotografía. ¿Por qué vengo a hablarles de este fenómeno? Porque quiero ubicarlas en relación a este tema de la fotografía, algunos de los temas que vamos a abordar respecto a Baudelaire. Para Baudelaire, lo moderno encierra una contradicción. Fíjense que acá notaba que las flores del mal son de 1857 y los escritos que vamos a ver, algunos son de la década del 50 también. Los poemas en prosa de Baudelaire, el Spleen de París, ¿sí? Aquellos 50 poemas que escribe Baudelaire, donde hace referencia a la idea del tedio, o sea, de la angustia vital que generan los procesos modernos, ¿sí? Y los procesos que están viviendo justamente estas sociedades. O aquellos escritos sobre el pintor de la vida moderna, un poco posterior. Acá les estoy mostrando una imagen de un dibujo o una ilustración de Constantin Guys de 1870, que va a ser, digamos, un poco el personaje que va a protagonizar los escritos sobre el pintor de la vida moderna de Baudelaire, ¿sí? Este es el pintor al que se está refiriendo Baudelaire en los escritos que vamos a analizar. Walter Benjamin señalaba que Baudelaire encarnó todas las tensiones y contradicciones de la modernidad. El pintor de la vida moderna, que es un poco un texto posterior al Spleen de París o a Las flores del mal, ¿sí? Que son textos en prosa. Él escribió muchísimos textos en prosa, fundamentalmente referidos a un análisis crítico sobre la sociedad y sobre la vida moderna de la París de esta mitad del siglo XIX. El pintor de la vida moderna, en 1863, es objeto de múltiples interpretaciones del momento de su publicación. Toma como pretexto la labor de el señor G, o decir, de este pintor que les acabo de mostrar, Constantin Guys,
para poner sobre el tapete de forma sutil las numerosas tensiones aludidas tanto en el ámbito de la sociedad como las del arte y la estética. Bien, ¿por qué se refiere a Constantin Guys en particular? Bueno, porque es un cronista, un ilustrador de la vida social de su tiempo, ¿sí? Un ilustrador casi anónimo que firma con el CG y que se mantiene en un cuasi anonimato de los fenómenos de su tiempo, de los fenómenos sociales que están transformando la Francia de esta mitad del siglo XIX. Este es el Baudelaire que capta la fotografía, que está en plena expansión o masificación por el uso social, digo, esa masificación es por el uso social que se le da a esta herramienta. La fragmentación y la fugacidad son características o conceptos claves en la teoría de la modernidad defendida por Baudelaire. El de la modernidad en Baudelaire es un concepto un poco difícil de formular simplemente. Pero podemos encontrar algunas definiciones que maneja Baudelaire. Para Baudelaire, por modernidad entiendo lo efímero, lo contingente. Lo efímero, lo contingente es como lo observaba Marx. Todo se desvanece en el aire. Y agrega, la mitad del arte cuya otra mitad es eterna e inmutable. Es decir, la modernidad en el arte contiene esa doble faceta de lo efímero, de lo fugaz, que podemos observar, ¿sí?, en la sociedad francesa de su tiempo, junto con lo eterno e inmutable. Ahí hay, en la definición, en la concepción que tiene Baudelaire, como ese doble aspecto o esa doble descripción. No confundamos con la visión que esgrimía Marx en su concepto todo lo sólido se desvanece en el aire. Para Marx, ¿sí?, nada de lo que antes se veía como sólido, eterno e inmutable queda en pie en esta nueva sociedad. En cambio, en la visión de Baudelaire hay ese doble juego o esa doble existencia de lo eterno y de lo fugaz y efímero. El pintor, el artista moderno, el pintor lo describe así Baudelaire en este texto sobre el pintor de la vida moderna. El pintor o el artista es aquel que concentra su visión en las modas, en sus modas, su moral, sus emociones, en el momento fugaz y todas las sugerencias de eternidad que contiene a la vez. Nos sorprende la tendencia general entre los artistas a vestir todos sus temas con los ropajes del pasado. Baudelaire dice, ¿por qué insistir en vestir todos los temas con esos ropajes del pasado? Sí, lo que tenemos enfrente es esa vida moderna. No solo la vida moderna de la burguesía, también la vida moderna de el pobre en la calle, la vida moderna de el emigrante del campo. Y aquí recuerdo el bar del Folies Bergère de Manet, ¿se acuerdan? Con aquella mujer que precedía la barra del bar y que encerraba una historia
del devenir social de la sociedad francesa en la mitad del siglo XIX. Ese bar que es visto por los artistas, por los escritores, ¿sí?, como el lugar donde las empleadas son prostitutas. Y la mayoría de esas empleadas han emigrado del campo a la ciudad. Es algo que me salta, digamos, en la memoria cuando leo esta observación de Baudelaire sobre esa tendencia que no se supera entre los artistas a vestir todo con los ropajes del pasado. Pero obviamente que la pintura de Manet sobre el bar del Folies Bergère es todo lo contrario, ¿sí? Ahí él observa en Manet despojarse de las vestiduras del pasado para incorporar las de la actualidad, el momento, lo nuevo. Hay un concepto que maneja Baudelaire que es el flâneur. El flâneur es un personaje especial, típico de las calles de París, como aparece en esta pintura de Caillebotte, que es de 1877. Podemos observar paseantes por las calles, por las nuevas calles de París, porque todas esas construcciones que vemos atrás, ¿sí?, son producto de la nueva ciudad. La ciudad que ha tirado abajo el pasado para recomponer una imagen nueva de lo moderno. Una nueva forma de presentar la ciudad. Algo no muy distinto estaba por ocurrir en el Chicago de Estados Unidos. Solo que en lugar de la picota del progreso fue un incendio que obligó a una reformulación de la ciudad, ¿sí? Pero a ojos de aquellos habitantes de la ciudad de Chicago va a representar, ¿sí?, un fenómeno de modernidad obligatorio. Pero aquí lo vemos en esta pintura. El flâneur es un personaje especial y al mismo tiempo típico sobre todo en la burguesía de las calles de París en la época de Baudelaire. Es un paseante, una persona que se deleita observando lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Obviamente que no es el obrero desempleado ni el pobre que no tiene nada para comer o que no tiene dónde vivir, dónde dormir, sino el burgués, que está curioseando todo lo extraño que acontece en la vida cotidiana de una ciudad tan populosa como es el París del siglo XIX. A raíz de esto, de esta visión, ¿sí?, sobre aspectos que le interesan a Baudelaire, Baudelaire va a escribir sobre diversos temas. Sobre el opio, sobre las drogas, sobre el vino. Va a escribir poemas sobre la prostituta, sobre el pobre, el niño pobre, el niño de la calle. Temas que observa Baudelaire como fenómenos surgidos en esta modernidad. Para poder entender cuál es la visión que tiene Baudelaire en esa relación que establece entre el pintor, el artista y la vida moderna, traigo un artículo de Baudelaire que se titula El público moderno y la fotografía, ¿sí?, un texto de crítica, de análisis, donde podemos observar lo complejo, pero quizás
eh, paradójico de la visión que tiene Baudelaire sobre esta modernidad. Lo paradójico es algo de este proceso de modernización, es algo muy común en estas visiones del siglo XIX. Quizás la visión de lo moderno o de lo nuevo que tenemos hoy en día no contenga esa carga de lo paradójico tan fuerte como, aunque le estoy diciendo algo que con lo que no estoy de acuerdo, porque para poder observar esta visión de lo paradójico, lo observamos en estos autores, ¿sí? Obviamente que el mundo no tiene esta visión paradójica, ¿sí? Para África o para América Latina o para Asia, ninguna paradoja. Esto es una crisis, una crisis de sus propias sociedades, ¿no? Una crisis de la sociedad asiática, que ni siquiera llega a ser una sociedad feudal, es una mezcla o una forma concreta de relacionamiento social y de producción económica, pero que ante esa expansión que ha superado ya la etapa mercantil del desarrollo del capitalismo, tira abajo ya no solamente lo que parecía inmutable en las tradiciones, en las costumbres, sino también los mismos procesos económicos que contenían esas sociedades. Y digo, esta mirada paradójica de una expansión que encandila a estos observadores, contiene también como una especie de extrañeza ante el derribamiento de lo que para ellos era inmutable o eterno. Y quizás esa segunda parte, ese segundo aspecto del arte que justamente definía antes Baudelaire respecto a esa doble visión del arte, de lo moderno, la conjunción de lo efímero junto con lo eterno, queda sumamente expuesta en una crítica que hace Baudelaire a la fotografía. Podríamos pensar que el artista de la modernidad, como pudo ser considerado Baudelaire, maldito, ¿no? Considerado maldito, pero a la vez de la modernidad, que va a tener y su fotografía predilecta, o su fotografía más renombrada en las vanguardias del siglo XX. Pero este artista que en cierta manera antecede a ese fenómeno de las vanguardias, contiene a la vez una enorme contradicción entre el fenómeno de la modernidad material, científica, industrial, y su observación sobre el arte. Fíjense lo que dice Baudelaire respecto a esto. La poesía y el progreso son dos ambiciosos que se odian con un odio instintivo, y cuando coinciden en el mismo camino, poesía, arte y progreso, desarrollo industrial, invenciones científicas y tecnológicas, uno de los dos ha de valerse del otro. Si se permite que la fotografía supla al arte en algunas de sus funciones, pronto, gracias a la alianza natural que encontrará en la necedad de la multitud, lo habrá suplantado o totalmente corrompido. Es una cita formidable porque
Baudelaire es un burgués outsider, es un burgués que reniega de la burguesía, aristocratizante, fundamentalmente. Un burgués aristocratizante. Reniega de la burguesía, sobre todo de, podríamos decir, el prestamista. ¿Mm? Pero tiene una visión sumamente negativa sobre la masificación de algunos procesos que se están dando en la sociedad moderna, o en la sociedad del siglo XIX, europea o eurooccidental. Una visión quizás bastante pesimista sobre la democratización de algunos aspectos de esa sociedad. Y cuando observa la masificación de la fotografía, observa una herramienta que puede poner en crisis el arte en manos de la multitud. La observación que está haciendo Baudelaire en este texto es una observación crítica, negativa, sobre el sentido común dominante en la sociedad de entonces, pero a la vez sobre el acceso cada vez más masivo de herramientas, de instrumentos que pueden pasar por instrumentos artísticos y poner en crisis el esplendor, la grandeza de la cultura francesa. Podríamos completar esta visión con otro fragmento. En esos días, o en estos días deplorables, una industria nueva se dio a conocer. ¿Sí? En estos días deplorables son los de 1839 a la fecha, ¿sí? Estos 20 años o 15 años, esta industria nueva, la de la fotografía, se ha dado a conocer y contribuyó no poco a confirmar la fe en su necedad y a arruinar lo que podía quedar de divino en el espíritu francés. Lo que podía quedar de divino en el espíritu francés lo guardaba esa parte del arte, esa parte eterna que observa o que pretende que persista Baudelaire en el arte. En materia de pintura y de estatuaria, el credo actual de las gentes de mundo es este. La gente de mundo es la gente mundana, esa burguesía de reciente ascenso. Es la opinión pública que podremos observar cuando se constituyan los grandes aparatos de reproducción de ideología que son los medios de comunicación, ¿no? ¿Verdad? Que ya no van a alcanzar a algunos miles, sino a unos cuantos millones hacia finales del siglo XIX, cuando aparezcan ya impresiones rotativas. Esa es la persona mundana. Creo en la naturaleza y no creo más que en la naturaleza. Creo que el arte es y no puede ser más que la reproducción exacta de la naturaleza. Eso observa Baudelaire en el sentido común, en la concepción del público mundano, del público que, digamos, habita el París de su época. La imitación de la naturaleza es un concepto que la academia había instaurado como un fenómeno eterno, pero que el romanticismo y en gran medida el realismo van a poner en duda.
el romanticismo de un Turner, ¿sí? ¿Recuerdan Turner, por ejemplo? Aquellas imágenes de la tempestad, de la máquina de vapor atravesando la lluvia y la neblina sobre un puente, o las imágenes de Jericó que analizamos, ¿no? El de la barca de la Medusa, o quizás también eh, algunas imágenes, algunas pinturas de Delacroix. Nosotros también analizamos, pero no respecto a este tema. Pero igual recuerden esos pintores, esos artistas, que habían puesto en duda este fenómeno de la imitación, o esta especie de cláusula número uno de la pintura y del arte, la imitación de la naturaleza. ¿Mm? Cuando Baudelaire propone este quiebre, propone este rompimiento entre arte e imitación de la naturaleza, concepto propio de esa multitud, está proponiendo algo que va a ser clave en la segunda mitad del siglo XIX. Fundamentalmente, de la mano de los postimpresionistas, y que va a ser casi, podríamos decir, un eslogan de cabecera, un eslogan en la primera página del manifiesto de las vanguardias del siglo XX. Pero él, ¿sí?, se refiere aquí a el fenómeno de la fotografía. Y quizás yo estoy tratando de encontrarle una mayor complejidad a la visión de Baudelaire o a la visión de este poeta de la mitad del siglo XIX. Es decir, que lo permanente para él, la imitación de la naturaleza, debería dejar lugar, debería posponerse, debería dejarse atrás en la historia para dar lugar a estas nuevas visiones, que ya no tienen, sobre todo las del romanticismo y las posteriores, ¿sí?, que ya no tienen esa imitación como el leitmotiv. Eso es propio, esa idea de la imitación, propio de la academia anquilosada o del sentido común de la época. Pero aparece un fenómeno mecánico, científico, y como ya observamos a través de Daguerre, que quería que fuese además un instrumento comercial, mercantil, una expansión de la fotografía y una utilización comercial de un instrumento tecnológico que puede eclipsar gran parte del trabajo de la pintura. Y esto pone en alerta a más de un artista. Baudelaire se espanta ante este fenómeno, porque cuando el arte podía desarrollar este rompimiento con la mímesis, con la imitación de la naturaleza, aparece una herramienta, ¿sí?, que podría dejar afuera, sin trabajo, a los artistas, ¿sí?, por ejemplo, a los artistas de paisajes, a los artistas de lugares históricos, de los restos de Roma, de los restos de Atenas, de paisajes del Vesubio o de retratos. Podría dejar por completo fuera del mercado, fuera de, digamos, casi de la posibilidad de continuar su labor, su trabajo, a los artistas de la pintura. Y si se mantuviese este concepto de la imitación de la naturaleza, sin lugar a dudas, esta herramienta, la fotografía, podría batir cualquier límite, cualquier frontera que hubiese alcanzado la pintura. Así que este concepto de la imitación de la naturaleza debe ser excluido de la historia del arte y del arte
porque hay una herramienta capaz de producirla. ¿Qué pasaría si esta herramienta fuese considerada la herramienta del fotógrafo? Es decir, el pincel del artista. Bueno, ese fenómeno no va a tardar mucho tiempo en suceder. Pero fíjense la complejidad, el lugar incómodo en el que se encuentra esta visión sobre la modernidad en Baudelaire. ¿Sí? Es decir, puede entender el interés de estos fenómenos de lo moderno, ¿sí? Los pasajes, los paseos, el flaner, puede entender ese nuevo paisaje de lo social, cargado de burgueses, vestidos a la moda, en un contraste con la pobreza, con el niño en la calle, con el obrero que vive en una pensión junto a 12 niños, etc. Pueden entender lo impactante de este paisaje, pero cuidado, no utilicemos las herramientas de este nuevo paisaje para sustituir la tradición artística, para sustituir la herramienta de la pintura o para sustituir aquellos tradicionales artistas que pintan, por ejemplo, algo así. Esto es un artista de mitad del siglo XIX, Yvon, Batalla de Solferino. Es una pintura que va a dar lugar a una intensa disputa. Esta es la pintura histórica, ¿sí?, que mejor demanda tiene del Estado, en donde seguramente la imitación de la naturaleza es un concepto clave, por más que para nosotros, en pleno siglo XXI, veamos, por ejemplo, la iluminación, el paisaje, no como una imitación de la naturaleza, sino como quizás la construcción de un paisaje. ¿Sí? Hoy no lo vemos como algo realista, sino como una construcción del siglo XIX, del paisaje y de un momento histórico, una batalla, la batalla de Solferino, para la que este artista quería incluir la figura clave de Napoleón III. Una figura clave política, ¿no, verdad? Y esta pintura la realiza contratando a un fotógrafo. El fotógrafo, ¿por qué? Porque no puede pedirle al emperador que, emperador y primer presidente de la República Francesa, de la nueva república, no puede pedirle al emperador que pose durante muchísimos días o semanas en la actitud que vemos en el cuadro, sino que lo que va a hacer Yvon será contratar a los hermanos Brisson, Brisson Frères, para obtener una fotografía de Napoleón III en la actitud que justamente va a diseñar en su pintura. Los hermanos Brisson, que son fotógrafos con un público bastante importante, realizan la foto tal cual Yvon les indica. Quiero que Su Majestad ponga un brazo señalando hacia el horizonte, ponga en esa actitud, tenga ese perfil,
¿sí? Iba a estar montado supuestamente en un caballo. Bien, esas es un poco son las indicaciones que él establece este artista, pintor Yvon, a el fotógrafo o los fotógrafos Brisson. La cuestión es que Brisson, los fotógrafos, posteriormente comercializan la fotografía y eso lleva a Yvon, el autor de esta pintura, a entablar un juicio contra el fotógrafo. ¿Por qué? Yvon tiene toda la razón. El concepto con el que se construyó la fotografía es del artista pintor. En todo caso, el fotógrafo no ha hecho más que cumplir las indicaciones del pintor, ¿sí? Por lo tanto, no puede vender esa imagen fotográfica porque en realidad es él, Yvon, el artista, el pintor, que ha construido esta imagen. Obviamente, los jueces le dan la victoria en este juicio a Yvon, ¿sí? Y el artista no puede vender la fotografía original. Esta pintura hoy va a ser adquirida por Napoleón III. Este fenómeno es contemporáneo de los escritos de Baudelaire sobre la fotografía. Son contemporáneos de ese clima que se vive frente a estos fenómenos de la modernización. Los fenómenos de la modernización son no solo los industriales y científicos, ¿sí? También son los culturales. De modo que esa modernización no vas a tirar abajo solamente lo legal, las costumbres, las formas de producción, las economías antiguas, la servidumbre en el campo, los espacios de autocultivo que tenían los campesinos en Inglaterra o en Francia, y la parcelación de todas las tierras, no solamente son esos aspectos. La modernidad, como bien dice Marshall Berman, es un conjunto que engloba tanto aquellos aspectos o encadena aquellos aspectos materiales de la producción material con los culturales, con las formas de vida, con las formas de pensamiento y las formas de visión de esta sociedad. Cuando Baudelaire maneja esta crítica a las pretensiones de la fotografía, las pretensiones de competir con la pintura, por culpa de ese concepto ya arcaico de la imitación de la naturaleza, está poniéndose en guardia ante estos movimientos y muy próximos procesos de modificación de las artes que van a entrar además en una hermandad completa con los aspectos comerciales. Más de un romántico hubiera muerto antes que seguir el canon de las demandas comerciales, de las demandas que el público le exige al artista, ¿sí? Pero estas nuevas corrientes, que ya son un fenómeno social sumamente masivo, como el de la fotografía, ven a ser a un artista que vende su obra por algunos pesos, ¿sí?
por pocos pesos a veces, ¿sí? Porque en definitiva puede hacer una copia de esa fotografía una y otra vez. Van a aparecer hacia la década del 80 las famosas cartas postales, las cartas de presentación, es decir, autorretratos de tal persona que se intercambian como si fueran cartas de presentación, es decir, como tarjetas, ¿no? Tarjetas de presentación. Me parece interesante esa situación, ¿no? De complejidad de la visión de Baudelaire, que a la vez que reúne lo paradójico de la modernización, ¿sí? Esas transformaciones, la novedad, la moda, lo fugaz de la moda, estas transformaciones de la ciudad, dejando atrás cualquier resquicio de lo medieval, contiene también una contradicción frente a los procesos de la propia modernización, que son aquellos que, por ejemplo, van a desembocar en una industria artística o en un arte comercial como el de la fotografía. Y les contaba que para 1880 aparecen estas cartas visita que permite a una persona hacerse un retrato, ¿sí? Multiplicarlo por 12 o por 8 y repartir varias veces. O las cartas postales, que hacia esa época, la última cuarto del siglo XIX, alcanzan números de 15 millones de impresiones. Imagínense una imagen repetida 15 millones de veces. La ganancia al final de unos pesos que pedía un fotógrafo para hacer un retrato, ¿sí? Y que dejaba en la bancarrota total a un pintor de retratos. Ahora este artista de la fotografía, este artista entre comillas, porque todavía no es un artista, falta tiempo para que llegue a ser un artista o sea considerado como artista. Pero para ese final del siglo XIX, ese último cuarto o el último tercio, ya la reproducción en millones de imágenes y millones de copias de la imagen que va a analizar Benjamin cuando hable de la pérdida del aura, de la unicidad, de la irrepetibilidad de la imagen a la que estaba acostumbrada la cultura europea del siglo XVIII, por ejemplo, o de la de los siglos anteriores, va a desencadenar la aparición de un artista industrial, de un artista del comercio, ¿sí? No un artista que daría todo por el arte, sino que daría todo por una buena entrada económica. Y que si le parece que lo mejor es determinado paisaje, porque es el que más se vende, va a realizar ese paisaje. A la vez que aparece esa comercialización o ese inicio del arte fotográfico como comercio, aparece también el fotógrafo que dice: yo no tengo nada que ver con el comercio, yo soy un artista y mi obra tiene todas las características que poseía y posee la pintura. Mi fotografía es una pintura construida a través de herramientas de esta revolución tecnológica. Las perspectivas de los artistas sobre estas transformaciones son sumamente contradictorias. Ven aspectos positivos sumamente interesantes para que
la poética trate de ellas, para que se deje atrás ese ropaje de la antigüedad, ¿sí? Y se vista con los elementos de lo moderno, de lo nuevo, ¿no? Pero a la vez choca con estas transformaciones, choca con estas posibles crisis de la tradición del arte, de la figura del artista. Un fenómeno semejante es el que va a llevar a los artistas en este siglo XIX a emprender una lucha contra la Torre Eiffel, ¿sí? Los artistas van a publicar en Le Temps, en el año 87, una carta para pedir la detención de la inauguración de la Torre Eiffel. Algo así van a decir: nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos, apasionados, aficionados por la belleza de París, de la París moderna, ¿no? No de la París medieval, que ya no queda. De la belleza de París hasta ahora intacta. Mentira. Intacta de hace un par de décadas. Venimos a protestar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés anónimo, en nombre del arte y de la historia francesa amenazadas, contra la erección en pleno corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel, a la cual la picaresca pública, a menudo poseedora de sentido común, el concepto el del ciudadano mundano, la picaresca y espíritu de justicia que a veces contiene, ya ha bautizado con el nombre de Torre de Babel. Es decir, una torre que no tiene sentido. No tiene ningún sentido más que el de demostrar los avances de la industrialización, los avances de la modernización. ¿Cómo esta ciudad moderna puede contener, le estoy parafraseando a estos artistas, ¿no? Artistas de escritores, pintores, escultores? ¿Cómo una ciudad moderna puede contener un elemento de esta modernidad? Es un discurso que entra en una contradicción en sí misma, ¿sí? La ciudad de la cual exclaman la belleza que creen intacta es la de estas grandes avenidas que yo mostraba en la pintura de Caillebotte, referido a los flâneurs, a los paseantes, esas avenidas lineales, geométricas, que había construido o había reformulado el barón Haussmann, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de esas reformas urbanísticas? Y que daban ese aspecto de lo moderno a París. Pues estos artistas, orgullosos de esa modernidad, no pueden contener ni aceptar, no pueden aceptar la aparición de esta torre en París. Una torre que va a ser finalmente inaugurada en la Exposición Universal de 1888. Los artistas contra la Torre Eiffel es una carta de protesta de estos artistas. La ciudad de París va a relacionar los más antiguos edificios barrocos. No es muy barroco la Ópera de París, ¿sí? Aunque contiene elementos históricos, historicistas, ¿sí? Que inauguró además el mismo Napoleón III y que da ese aire entre moderno y palaciego a esa ciudad moderna. Va a crear imágenes de
un tipo inaceptable para estos artistas. Va a relacionar estos edificios con imágenes típicas o imaginaciones de un constructor de máquinas, para afearse irreparablemente y por siempre y deshonrarse. Pues la Torre Eiffel, que incluso la capitalista América no querría nunca, es sin duda la deshonra de París. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, todos se afligen profundamente y nosotros no somos más que un débil eco de la opinión universal. ¿Sí? Esta opinión universal no es más que la de estos artistas franceses, pero bueno, como estos artistas franceses no dejan de salirse del eurocentrismo, no pueden pensar que no haya otra opinión respecto a este fenómeno. Los abajo firmantes son Maupassant, Gounod, Victorien Sardou, Charles Garnier, François Coppée, Proudhon, Leconte de Lisle, Bouguereau, el pintor academicista, Alexandre Dumas, Meissonier, otro pintor, historicista, el autor Huysmans, Paul Verlaine, es decir, una camada no de artistas digamos, de esta propuesta de lo moderno de Baudelaire, ¿sí? Es decir, aquí aparecen artistas de todo tipo. Entre Maupassant y Meissonier no hay puntos en común. Sin embargo, ¿sí?, todos ellos, juntos con Verlaine o Bouguereau, que también no tiene nada que ver, respecto a los criterios artísticos que manejan, ¿no? ¿Verdad? Todos firman esta petición y la publican en un diario en 1887. Creo que esto que traté de realizar, esta lectura que traté de realizar de Marshall Berman, muy sintética, y que trata de aportar algunos elementos más vinculados a lo artístico, sobre todo respecto a la polémica entre la fotografía y el arte, o la polémica con la Torre Eiffel y el arte. Digamos que reflejan esa complejidad de la visión y de la percepción de la modernización, ¿sí? Todos los óleos se desvanecen en el aire y muchos de estos modernos no pueden creer que algunas cosas que podían ser inmutables y eternas, como el París que se remodela a mitad del siglo XIX, termine con una torre de hierro o de acero como la Torre Eiffel, ¿sí? Es inexplicable que algo que se había levantado como nuevo y que debía ser eterno, no es eterno. ¿Sí? Bueno, esa idea de lo nuevo y del reciclamiento de lo nuevo, de una reformulación de lo nuevo tras haberse recientemente instaurado, es parte de este espíritu o de esta percepción, de esta sensibilidad de lo moderno. Mucho de esto es perceptible en nuestras vivencias, ¿sí? Más de una vez hemos hablado sobre las discusiones de incluir los tokens como objetos artísticos, ¿sí? Es decir, tokens que no tienen la más mínima materialidad, considerados como objetos artísticos. Obviamente desencadenan una polémica, desencadenan el asombro de muchos artistas y del público, o como dice Baudelaire, de los mundanos, de la opinión pública.
Eh, o fenómenos como el de el cine comercial, el, el Hollywood directamente, que no tiene otro objetivo que no sea el de incrementar el público para la próxima producción. ¿Sí? Cuando un fondo de inversión, ¿no? Onda BlackRock o alguna cosa por el estilo, o Vanguard, aunque esos se tiran a muchas más cosas, no solamente el cine. Pero cuando esos fondos de inversión, ¿sí?, producen una película, financian, estimulan la producción de una película, no es con un afán artístico. No podemos pensar a qué accionista de BlackRock o de Vanguard va a estar pensando en la cultura de lo que sea, ¿sí? Está pensando en los dividendos y en las ganancias que puede producir esa película. Bueno, este mismo fenómeno ha desencadenado, no solamente ahora, en la época del capitalismo financiero, ¿no?, sino también antes, cuando el Hollywood de los 20, de los 30, se instauraba como una gran industria, ha llevado a grandes polémicas, grandes discusiones acerca de las condiciones artísticas o de la calidad artística de estas producciones comerciales. Es decir, cuando ya parecía que, bueno, se aceptaba la fotografía, ¿bien?, las vanguardias aceptaban la fotografía, bien, ok. Pero ahora aparece Hollywood y aparece esta producción descontrolada, aunque sumamente controlada en varios aspectos, controlada porque es una producción minuciosamente calculada, ¿sí?, calculada en sus características formales, en a qué público se va a destinar la obra, pero que tiene como objetivo principal el dividendo económico. Bueno, no podríamos hablar del siglo XX sin estas polémicas, sin estos procesos de modernización que afectan al concepto que parecía ya protegido del artista del siglo XIX, del artista que pintaba con un caballete, con sus pinceles, sus óleos, o que quizás era un fotógrafo, pero, pero no era el fotógrafo comercial, con una industria como la de Hollywood, que es profundamente comercial. Estas discusiones se continúan durante todo el siglo XX, se continúan en la actualidad. Es probable que veamos discusiones acerca de el arte de la inteligencia artificial como una polémica acerca de lo artístico en la producción de las inteligencias artificiales, ¿sí? De hecho, la huelga de guionistas o la huelga de actores en Hollywood en la actualidad es una huelga que tiene en cuenta estos fenómenos de transformación, de modernización en la industria cinematográfica, de la mano de la revolución informática, cibernética, digital, que va a afectar al cine en el presente o en el futuro inmediato. Y que va a desencadenar también nuevas polémicas acerca de lo artístico en el arte comercial o lo artístico en la producción de la inteligencia artificial. Por lo tanto, yo coincido con Marshall Bergman de que es un proceso que no ha finalizado, es un proceso que se continúa. No hay sociedad que no lo haya alcanzado, pero no hay sociedad que aún no vea cómo lo sólido se va derrumbando, va desapareciendo, ¿sí? Sociedades que, muy alejadas de las metrópolis de Occidente, y que podían tener a salvo
tradiciones culturales, tradiciones artísticas, tradiciones sociales, finalmente ve cómo todas esas, ¿sí?, caen. Caen y se levantan nuevas acordes a estos procesos de modernización. Yo coincido muchísimo en ese sentido con Marshall Berman en ese análisis sobre la modernización y lo debemos, digo, me parece, yo lo tengo en cuenta cuando hacemos un abordaje de la historia del arte, ¿sí? Esta historia del arte que no tiene una larga historia, sino una muy corta y que está sumamente encadenada o relacionada con la construcción de este concepto de la Europa moderna del siglo XV hasta nuestros días, y que nos sirve para poder realizar un análisis crítico de esta construcción, de esta artificiosa construcción de la historia del arte. Yo traía aquí algunos aspectos que marca Darío Steinreiber, el filósofo argentino, youtuber, ¿sí?, que hace conferencias continuamente. Una pequeña síntesis de algunos aspectos que marca él que me parecen interesantes. Para Darío Steinreiber, en la modernidad el cambio es la norma, pero lo peculiar es la velocidad y la magnitud de los cambios. Es lo que observa Marx o es lo que observa Baudelaire. Es lo que van a observar, es lo que observa Goethe en Fausto, ¿sí? La cultura siempre ha sido un invento de volver permanentemente lo cambiante en algo estable, en volver permanente lo que es cambiante, en fijar esos elementos que se han transformado para que perduren, para que la cultura trata de solidificar esos elementos, ¿sí? Pero en la cultura de la modernidad, esos elementos, por más que se intente fijar, por más que se intente volver permanentes, terminan siendo evanescentes. La modernidad nos devuelve a la conciencia de lo efímero. Nuestra modernidad, o la que percibimos nosotros, es quizás la de una transformación que desconocemos las consecuencias, por ejemplo, ¿no? La actual. Desconocemos las consecuencias. No sabemos qué peligros puede o qué consecuencias, y cuando digo peligros quizás me cargo de negatividad sobre la transformación, pero no lo sé, porque en realidad no sé si puede tener además de negativas positivas, la transformación de las inteligencias artificiales. ¿Se entiende? Es decir, no lo sé. No quiero decir que sean negativas, pero tampoco quiero decir que sean positivas. No, porque no lo sé. Y además, porque esas transformaciones, ¿sí?, propias del proceso de modernización nos han en cierta manera amoldado o no digo acostumbrado, pero sí esperamos que realicen grandes transformaciones. Las transformaciones que hemos vivido en las últimas 2 décadas, 3 décadas, nunca imaginamos que iban a tener las consecuencias que estamos viviendo en la actualidad. Y las transformaciones que estamos realizando en la actualidad, ¿sí?, como por ejemplo el agotamiento de recursos naturales o del agua o de la emisión de gases, el superconsumo al que están acostumbradas las sociedades occidentales, el infraconsumo al que están obligadas otras sociedades, esas sociedades, esas transformaciones, no podemos observar todavía las consecuencias que van a tener.
son procesos de modernización a los que todavía no hemos llegado a ver sus consecuencias en toda su magnitud, complejidad y hasta, podríamos decir, agudeza. La modernidad puede entenderse como la muerte de Dios, es decir, la instauración de una cultura secular, ¿no? Él cita a Nietzsche, cita a Marx, pero a lo que va es a una secularización de la sociedad, a una secularización incluso para los creyentes, ¿sí?, del pensamiento, ¿sí? Darío Stanriver dice, nadie va a ir a un médico, ¿sí?, pensando que un médico no lo va a salvar, sino que lo va a salvar es Dios, pero es decir, el creyente va a ir al médico igual porque sabe que la ciencia, ¿sí?, puede tener una solución para su problema. Esa es la secularización del pensamiento. ¿Sí? No quiere decir que no haya creyentes, quiere decir que en el fondo el pensamiento se ha secularizado. La modernidad es la época de la racionalización, justamente en ese aspecto. El ser humano, fundamentalmente el europeo, desde el siglo XV, deja de confiar en la Iglesia. ¿Qué mandato me indica la Iglesia? ¿Qué mandato me indica mi cultura para pasar a confiar en el ser individual, en cada uno, en el individualismo? Es una síntesis muy rápida de los elementos que Darío Stanriver marca como claves para entender la modernidad. Le agregaría la idea de Bergman, ¿sí?, una transformación que no ha cesado, porque es, parte del proceso de expansión de una sociedad que nosotros la llamamos bajo el concepto de sociedad capitalista, ¿verdad? Esa expansión es una expansión que existe en la actualidad y por lo tanto es una expansión que nosotros estamos viviendo, dice Bergman. Bien, esa es la idea que quería manejar respecto a la modernización, la idea de progreso y quizás respecto a Baudelaire me quedo corto en algunos aspectos que él distingue con más claridad, sobre todo aquellos que él ve en una figura negativa del progreso, pero una figura positiva de lo moderno, ¿sí? Es decir, una cosa es el progreso, una cosa es otra cosa, ¿sí?, es estos temas que deben ser incorporados, que deben ser asumidos por el arte y que continuamente están floreciendo o apareciendo en esta sociedad.